buenas tardes. Una vez más estamos aquí, ¿verdad? Al aire para traerles un mensaje de la palabra de Dios. Aquí en Radio de Cristo, Cielos Abiertos, 103.5 FM. Les vamos a dar los números de cabina: 48 128 15 76 y 48 11 12 34 62. Gloria a Jesús. Bueno, mi nombre es Taurino Yáñez Hernández, pastor de la iglesia Jesús el Buen Pastor, de aquí de Ciudad Valles, aquí en la zona centro, y les traemos un hermoso tema de la palabra de Jesús, viendo la necesidad de que Dios quiere ayudarnos y de que la iglesia está necesitada de Dios, porque dice la Biblia: sin mí nada podéis hacer. El tema se va a tratar el por qué no volver atrás, porque desde que hemos conocido el Evangelio, desde que hemos conocido la palabra de Dios, siempre debe de ser nuestra mirada y nuestra meta seguir adelante y nunca ni tan solo pensar volver atrás, porque atrás solamente hay perdición y muerte. El creyente no debe de volver atrás. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que nos fue dado por el Señor Jesucristo cuando conocimos su palabra, cuando conocimos la verdad y fuimos libres por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, o a veces estamos cansados de luchar, de luchas, de aflicciones, y ya no queremos seguir en el santo camino del Señor. Pero Dios dice en su palabra, en Mateo 24:13, dice a toda la iglesia de Dios: solamente al que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No el que viva el Evangelio 1 año, 2 años, 3 años. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dios, desde el primer día que nos salvó, nos ha dado un mandamiento a todo aquel que ha conocido su palabra, su verdad, su Evangelio. En 2 de Pedro 2:21 nos dice así. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que nos fue dado. Y es verdad, para nosotros la orden de Dios es no volver nunca atrás. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Hay muchas personas que un día gozaron del Evangelio, gozaron de la presencia del Espíritu de Dios, gozaron del camino de Dios, pero vino la prueba, vino la lucha y volvieron a la vida antigua, volvieron a la vida que antes vivían. Y bueno, ahora los vemos, ¿verdad? Y les preguntamos: ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué te alejaste de Dios? Y bueno, le echan la culpa a pues a toda persona, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado a perseverar en su camino, porque Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al cielo. Gloria a Jesús. Vamos a leer en Números 14:1 al 4, que dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Bueno, en aquel día, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba rebelándose contra Dios, no contra el siervo de Dios, no contra Moisés, sino contra Dios. Dios los había escogido, ¿verdad?, como pueblo, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, y lo había escogido para que le fuera un pueblo santo, y lo sacó de la esclavitud de Egipto. Egipto quiere decir pecado, y lo sacó de ahí, de Egipto, estando esclavizados. En esta parte la Escritura nos enseña cuando Moisés mandó a 12 hombres a que reconocieran y vieran la tierra que Dios les había prometido.
Gloria a Jesús. Bueno, a Dios había prometido aquella nación, les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios nos ha prometido, Él nos lo da. Y bueno, a ti y a mí que escuchas la palabra de Dios, te ha prometido el cielo. Voy pues a preparar un lugar, dice Jesús, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Un corte y regresamos. Aleluya. Si has pensado regresar de donde Dios te sacó, antes de dejarlo todo, pregúntate a dónde irás. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Muerto está en mis delitos y pecados, pero su palabra viva me levantó. Pero si regreso donde me encontraba, de seguro que la vida no volveré a ver. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos. Gloria a Jesús. Así es. No hay otro camino. Bueno, a aquel pueblo le había prometido Dios una tierra. Y bueno, al final se las dio, pero dice la palabra de Dios que muchos, ¿verdad?, no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Solamente su descendencia, sus hijos llegaron. La mayoría de gente grande fueron muriendo en el desierto por no creerle a Dios y desobedecerle a Dios. Querido hermano, Dios nos ha dado, ¿verdad?, la promesa de la vida eterna. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Así dice la palabra de Dios: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios nos ha dado una promesa, que allá en el cielo dice: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? Pues es el cielo, estar un día con Él. Por eso, hermanos, debemos de no volver atrás, debemos de seguir en el camino, debemos, aunque la lucha, ¿verdad?, aunque la lucha sea grande, aunque el problema sea grande y aunque la enfermedad sea grande, miremos a Cristo, alabado sea Jesús. Porque bueno, aquí el pueblo de Israel recordaba, ¿verdad?, allá estando en Egipto, aunque estaba esclavizado, los maltrataban, ¿verdad?, sufrían, pero ellos deseaban mejor volverse atrás y ser esclavos. Y bueno, eso es malo. Eso es malo, que nosotros como cristianos ahora digamos: no, estaba yo mejor haciendo el pecado, allá donde estaba era mejor, porque Dios nos ha sacado y nos ha perdonado. Y nos ha perdonado, ¿verdad? En su grande amor, dice que Dios vio su misericordia y nos mostró su amor. Siendo pecadores y no mereciéndolo, Dios nos dio su gracia. Bueno, y ya teniendo una promesa tan grande, no debemos regresar atrás. Hace unos días, ¿verdad?, una hermana casi con lágrimas en los ojos nos decía: hermano, pues
yo mejor no hubiera conocido el Evangelio, los problemas son grandes, son fuertes. Y no así es, porque yo le contesté, hermana, si usted no hubiera conocido el Evangelio, no tuviera la vida eterna. Así es que si usted no hubiera conocido el Evangelio, su vida, su alma iría rumbo al infierno. Pero dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bueno y qué gran privilegio, ¿verdad? Que esa hermana y nosotros y todos los que han aceptado a Jesús, hemos conocido el Evangelio de Jesús, que es poder de Dios para salud, para salvación. Y bueno, teniendo esa promesa, debemos de seguir adelante. Porque bueno, aquellas personas fueron, dice la Biblia, que fueron, ¿verdad?, a la tierra, aquella tierra que era, la tierra prometida, vieron que la tierra era muy buena. Mandó Moisés, ¿verdad?, a unos espías o espías para que fueran y examinaran antes de llegar con su gente, con sus niños, que vieran cómo estaba la tierra. Y la tierra era muy buena, era una tierra excelente y fructífera. Pero había un problema. La gente que habitaba ahí era muy grande, eran gigantes, y bueno, desmayó su corazón de aquellos que fueron a ver, al ver que no era fácil poder tener esa tierra que Dios les había dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa tierra que Dios les había prometido. Pero cuando Dios promete algo, Dios nos ayuda para obtenerlo. Porque ¿qué dice la Escritura? No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, según ahí en Zacarías 4:6, así dice la palabra de Dios. Así es que nuestras luchas y aflicciones, nosotros no podemos vencer solos, no es con espada, no es con ejército, más con el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, querido hermano, hermana, Dios nos manda a que permanezcamos en la fe de lo que Él nos ha prometido, que permanezcamos viendo, ¿verdad?, a Dios, viendo al Omnipotente. Alabado sea Jesús, en la fe de lo que nos ha prometido. El pueblo de Israel tuvo miedo porque los 12 fueron a reconocer la tierra, pero de los 12 había 2 hombres, ¿verdad?, que amaban a Dios y le creían a Dios. Solo 2 confiaban en Dios, en que Él les había de ayudar, puesto que Él se los había prometido. Desde que los había sacado Dios de Egipto, Dios les había dicho que tenían que ir y que Él les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Alabado sea Jesús. Él les había prometido desde que los había sacado. Estos 2 varones fueron Josué y Caleb. Egipto, ¿verdad?, significa o tipifica al pecado, a la esclavitud, ya que cuando los israelitas estaban en Egipto, pues estaban mal, esclavizados. Pero Dios es bueno y quiso liberarlos con su poder, con su fuerza, y así lo hizo el Señor. Pero pide Dios que no regresemos atrás. Pide Dios que no volteemos para atrás, porque Dios está dispuesto a pelear nuestras batallas. Dios está dispuesto a pelear por nosotros. Dice la palabra de Dios, quedaos, que yo pelearé por vosotros. Pero necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creerle a la palabra de Dios, a Dios que dice, quedaos, en medio de nuestras aflicciones, y Él peleará por vosotros. El pueblo de Israel ya había visto maravillas. Ya había visto, ¿verdad?, cuando tenía que pasar el mar, y el pueblo de Egipto venía tras de él para volverlos a la esclavitud o para matarlos, pero Dios peleó por ellos abriendo el mar. Pero aún así, ¿verdad?, haciendo ese milagro Dios en la vida del pueblo de Israel, aún su corazón era duro, como también en estos tiempos. Muchos de nosotros, ¿verdad?, muchos cristianos, que un día, ¿verdad?, Dios hizo un milagro, nos sanó, nos salvó, nos ayudó, nos restauró, pero como que ya no nos acordamos de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hace, y por eso a veces queremos volver atrás. Pero Dios dice que no
volteemos para atrás. Y el pueblo prefería ser esclavo, en su corazón deseaba otra vez y no pelear la batalla que Dios les iba a ayudar. Bien dice la palabra del Señor, el justo por la fe vivirá. Alabado sea Dios. En Génesis 19, 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. En esta palabra, ¿verdad? Esta escritura nos enseña de una mujer, ¿verdad? Que no obedeció a la palabra de Dios y pereció. En un corte y regresamos. Al Señor que está en los cielos, por lo bueno que es Él, y nos da su grande amor. Hace tiempo andaba yo vino a mí para darme salvación. Ya no volveré atrás, dame fuerza, Señor, si traes pruebas a mi vida, que por siempre pueda a las almas perdidas, y confiando en ti estoy. Cuida siempre de mi vida, y confiando en ti estoy, y confiando en ti estoy. Gloria a Jesús. Así es. En el libro de Génesis habla, ¿verdad?, acerca de la familia de Lot y de su esposa. La palabra del Señor dice que Dios iba a hacer juicio contra Sodoma y Gomorra porque era una nación pecadora que no quería saber de Dios. Dios dice, la palabra de Dios ahí en Génesis, aquellos que le gusten leer, está en el capítulo 19. Bueno, dice que Dios manda unos ángeles ahí a Sodoma, y van y le dicen a Lot que van a destruir esa ciudad. Y Lot lo creyó. Lot era un hombre temeroso de Dios. En toda la ciudad solamente había esa familia que amaba a Dios. En medio de una ciudad pecadora estaba un hombre que sí amaba a Dios y que creía la palabra de Dios. Dice la Biblia que los ángeles llegaron y le dijeron, mira, Dios nos manda para que destruyamos esta ciudad. Por lo tanto, escapa y vete, los vamos a sacar fuera, no podemos destruir la ciudad hasta que ustedes estén afuera. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande, alabado sea el nombre de Jesús. Ya que lo sacaron afuera, dice que la palabra de Dios en Génesis 19, 17, que ellos le dijeron, dice, y cuando los hubiese llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Así fue la orden estricta de Dios. Dice, escapa al monte,
escapa. ¿Quién es ahora nuestro escudo y nuestro monte? Nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano debe de escapar hacia Jesús, abrazarse de su palabra, de Cristo, y amarle. Alabado sea Jesús. Bueno, dice la palabra de Dios que ellos, ¿verdad?, les dio una orden que no miraran tras sí. ¿Por qué? Porque si alguien miraba hacia atrás, podía perecer. Bueno, solamente que alguien, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, habrá alguien que no quiere creerle a Jesús. Siempre habrá alguien que no quiere creer a la palabra de Dios, y el Señor, ¿verdad?, pues siempre hace su juicio que Él determina. Así es que en esta ocasión, ¿verdad?, en esa ocasión, la que no creyó a la palabra de Dios fue la esposa de Lot. Y aparte de no creer, desobedeció la orden de no mirar atrás. Yo creo que dijo, no, pero mira, es que voy a ver si a lo mejor era mentira. Voy a ver mi casa, cómo se consume, mis joyas, mis cosas. No sé qué pensaría, pero Dios, cuando Dios hace juicio, lo hace. Así es que debemos, hermanos, debemos de seguir a Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios traerá todo a juicio, sea oculto o que lo vean, todo lo traerá a juicio, aún nuestros pensamientos, porque Él es el que entiende, ¿verdad?, el que conoce la mente del hombre y el corazón del hombre. Aquella mujer, ¿verdad?, tuvo, ¿verdad?, la duda, la desconfianza, y bueno, aquella mujer, dice la palabra de Dios, que quedó convertida en estatua de sal, pereció. Entonces ahora para nosotros, si volvemos atrás, dice la Biblia que no miremos atrás, que no volvamos atrás, y si volvemos atrás, podemos perecer, hermanos. Es verdad, mientras vivamos, ahí dice la palabra de Dios, ahí en Primera de Juan, ¿verdad? Ahí en Primera Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, así es, y Dios es bueno y nos da la oportunidad, pero también recordemos que dice la palabra de Dios, que cuando el corazón del hombre ha sido limpio y lavado con la sangre de Jesús, y estaba ahí el Espíritu Santo, pero cuando el hombre comienza, ¿verdad?, a voltear para atrás, el corazón está limpio, pero el enemigo, ¿verdad?, los demonios que tenía antes ese corazón, andan y vuelven a ver si está vacío, y si ya no habita Dios en el corazón, dice que entra, y no solamente entra Él, sino 7 más, y la vida de aquella persona se vuelve más dura, más duro, y ya a veces por eso la persona que fue cristiana no quiere volver a Jesús. Por eso es el peligro de poder llegar a perecer. ¿Por qué? Porque en el corazón, cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces vuelve lo que teníamos y vuelve más fuerte. Pero Dios dice que no volvamos atrás y que sigamos adelante, porque Dios ha dado la orden, y que no regresemos a nuestra vida antigua. La Biblia dice que podemos perecer, así como su esposa de Lot pereció por desobedecer a la orden de Dios. Querido hermano, hermana, si Dios te ha sacado del pecado, de donde estabas, y te ha prometido vida eterna, debes de creerle. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta promesa, llévatela siempre en tu mente y en tu corazón, porque un día estaremos con el Señor, para que todo aquel que ha creído en Jesús, en su evangelio y en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, Dios nos dará esa promesa. Alabado sea Jesús, el Salvador. Ahí vamos a leer lo que dice en Juan 16:33, dice, para todos, ¿verdad?, el pueblo de Dios, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Le dice, ¿a quién le dirá estas palabras Dios? Jesucristo le dice a la iglesia. Le dice a la iglesia, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Querido hermano, hermana, la lucha en tu vida es grande, la prueba es difícil,
pero la vida eterna es segura si no vuelves para atrás. Alabado sea Jesús. Si tú lees la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en lo que es en los evangelios, vas a ver cómo la iglesia primitiva gozaba de la presencia de Dios, gozaba del Espíritu Santo, pero eran perseguidos, eran afligidos, pero bueno, algunos quizás volvieron atrás, pero no todos, porque tenían la fuerza de Dios en su corazón, tenían, ¿verdad?, la presencia de Dios en su vida y seguían adelante. Si tú vuelves hacia atrás, como varios han regresado y ya no quieren saber nada del Evangelio, a ellos les espera solo el juicio de Dios, como a la mujer de Lot, por desobedecer a Dios y a su palabra y no creerle. Y debemos de creer a Dios. Alabado sea Jesús, debemos de creerle, porque la palabra de Dios es vida y es vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leer lo que dice Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor. 7, 22 al 28. Jeremías 7, 22 al 28. Y dice así: glorificado sea el nombre de Jesús. Jeremías 7, 22 al 28 dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Alabado sea Jesús. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás. Así es, no solamente desde hoy, sino desde antes, ¿verdad? La gente siempre desobedece y vuelve atrás. Dice, y no hacia adelante. Desde el día de vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Alabado sea Jesús. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Gloria a Jesús. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Alabado sea Jesús. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Un corte y regresamos. Dejarlo todo. No tenía fuerzas para caminar, me sentía solo. El sol no brilló para mí, días difíciles rodearon mi existir. ¿Qué pasa con mi vida? Le dije de rodillas, por favor, Señor, ayúdame. Compungido de corazón y destrozado por dentro, mis ojos no pararon de llorar, pedí respuesta al Señor. No te preocupes, yo te ayudaré, son mis promesas y yo las cumpliré. Tú no estarás solo, siempre estaré contigo, si clamares tu consuelo seré. No volveré atrás, hacia adelante la meta hay que llegar. Camina conmigo, de tu mano seguro llegaré. Camina conmigo, de
Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que caminemos, ¿verdad?, con Dios y Dios con nosotros y no regresemos atrás. Aquí en la parte bíblica que hemos leído en Jeremías 8, en el verso 25 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Dios ha tenido cuidado para que su pueblo camine hacia adelante. Dice que siempre mandó profetas, ¿verdad? Siempre mandó a sus siervos a decirle al pueblo cómo debían caminar, cómo deberían andar en los caminos de Dios. Y así es, también desde que tú creíste en el Evangelio, siempre has escuchado en la palabra de Dios, tu alma se ha alimentado desde que tú conociste, al menos solamente si alguno ha dejado de ir a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar su palabra, bueno, de ahí entonces comienza el desaliento, porque la Biblia dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y mientras el cristiano escudriñe y ponga atención a las profecías, a la palabra de Dios, siempre tendrá la palabra de vida eterna en su corazón. Querido hermano, Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros para que caminamos bien. Es mejor, hermano, recibir la corrección de Dios y tener vida eterna. Con Él así, medita, examina tu vida, si has dejado de amar al Señor, si has dejado de adorar al Señor, si has dejado de orar al Señor, vuelve al camino y no mires hacia atrás, porque atrás solo hay perdición. No mires hacia atrás, porque hay condenación, perdición. Hagamos como dice el apóstol Pablo, prosigo al frente. Gloria a Jesús. Aunque lo maltrataban, le pegaban, lo encarcelaban, decía, yo prosigo al frente al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hasta que terminemos nuestra carrera en esta vida. Alabado sea Jesús, porque Dios nos ha llamado para que terminemos. En Lucas 9:62 la palabra de Dios nos dice así, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otra versión, ¿verdad? Dice al último, no es digno del reino de Dios. Bueno, y esta parte lo dice Jesús, dice que ninguno que pone la mano en el arado y vuelve para atrás es apto para el reino de Dios. Así es que también aquí en el camino del Señor, alabado sea Jesús, si alguno, ¿verdad?, ha puesto su mano en el camino de Dios, sus ojos, su corazón en el camino de Dios, pero bueno, quiere o piensa volver atrás, querido hermano, ten cuidado, porque la Biblia dice que no podemos ser aptos para el reino de Dios si deseamos en nuestro corazón volver atrás. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que si tú has puesto tu mano, ¿verdad?, en el Evangelio, tus ojos, tu corazón en el Evangelio, tu fe, sigue adelante. Y así es, no podemos pagarle también mal al que nos amó, al que prosiguió hasta adelante y derramó su sangre por nosotros. No sé cuánto tiempo lleves quizás en el Evangelio, sea poco, sea mucho, la Biblia dice que si alguno ha puesto su mano en el arado, si tú ya la pusiste, si tu fe está en Dios, sigue adelante en medio de las luchas y de las pruebas. Y bueno, como dijo, ¿verdad?, como dijo el siervo de Dios, Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el pueblo, quizás algunos querían seguir, otros no, pero él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa los gigantes, no importa las enfermedades, no importa las luchas, no importa las lágrimas que derrame en esta vida. Si es por Cristo, el Señor te dará buena paga y será fiel. Y dice Dios, sé fiel. Así te está diciendo hoy y a mí, nos lo dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la tierra prometida que Dios nos ha dado, esa es la promesa. Sé fiel hasta la muerte, no vuelvas atrás. Y Jesús dice, y yo te daré la corona de la vida. Por eso hemos creído en el Evangelio, porque es poder de Dios. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios y nos da vida eterna
y si no desmayamos, y si no volvemos atrás, y si seguimos adelante con la ayuda de Dios, un día estaremos allá con Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que estaremos con Dios para adorarle y para bendecir su bendito nombre. Glorificado sea el nombre de Jesús. Así es que sigamos en el camino de Dios, porque Dios nos da vida eterna. Jeremías 2:17 dice así, 17 al 19, 2:17 al 19, alabado sea el nombre de Jesús. Dice: ¿No te acarrió esto, el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, tú que tienes en el camino de Egipto, para que bebas agua del Nilo, y que tienes tú en el camino de Asiria, para que bebas agua del Éufrates, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de Jehová de los ejércitos. Dejar los caminos de Dios es algo amargo y acarrea muchos males, hermanos. Dejar el camino de Dios es algo muy delicado, porque si Dios no está con nosotros, ¿quién nos puede ayudar? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está con nosotros, cuidado, dice la palabra de Dios, dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios que vive, que lo conoce todo y que lo sabe todo. Si estamos caminando bien, si estamos pensando mal, si estamos pensando en seguir y si estamos pensando en regresar al camino de atrás del pecado. Así es que sigamos, ¿verdad?, al Señor. Y si alguno, ¿verdad?, ha tenido ese deseo de volver atrás, como que se ha resfriado, como que le ha dado la entrada a la tristeza, al desaliento. En una parte de las Escrituras dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado desde el día que creíste, y fuiste sellado para el día de la redención. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, pero si alguno de los hermanos ha fallado, quizás a lo mejor no solo lo pensó, a lo mejor ya volvió atrás, pero hoy nos está escuchando. La palabra de Dios dice ahí en Isaías: venid y estemos a cuentas. Alabado sea Jesús. Es lo que dice Dios. Dios nos ama y mientras hay vida, hay esperanza. Alabado sea Jesús. Dice: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Esta es la palabra de Dios para ti que escuchas este mensaje. A veces el enemigo nos convence de dejar los caminos de Dios con su astucia, ¿verdad? Y cuando estamos sufriendo y queremos regresar a Dios, el enemigo es astuto y nos dice: pues ya no hay salida, ya no puedes, ya mejor quítate la vida, porque pues ya estás viviendo muy mal. Mira, conociste el Evangelio y ahora ¿quién eres? Dios te ama, querido hermano, hermana. Jesucristo vino para darnos vida eterna, perdón. Pero mientras vivamos, Dios nos dice: venid y estemos a cuentas. Créele a Dios, porque Dios es amor y su misericordia de generación en generación. Más alto que los cielos es su misericordia por su pueblo, porque dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Alabado sea Jesús, mas tengamos vida eterna. Estamos llamados para tener vida eterna, pero también estamos llamados para no regresar atrás. El que regresa atrás tiene, ¿verdad?, posibilidad de perecer, no solamente en esta vida, sino en el infierno. Así es que debemos de seguir, porque si no seguimos adelante podemos perecer, y si has vuelto atrás, regresa a Dios. Dios te espera, ¿verdad? Y Dios es amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Un corte y regresamos. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, del huracán desvía tu navegar,
cuando la luz del faro no se alcanza a mirar. Recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Dale a él el timón. Gloria a Jesús, así es. Qué hermosa enseñanza estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Juan, en el libro de Juan 6, 66 al 68, dice así: Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así es, dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué volvían atrás? Bueno, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Porque decían, dura es la palabra. Es difícil y muchos decían, no, pues yo así no me gusta el evangelio. Lo quieren, a veces quieren el evangelio a su forma. La palabra de Dios habla de un joven, ¿verdad? Del joven que era rico y que dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Bueno, él había obedecido la ley, ¿verdad? Y Dios le dijo que y era cierto, porque Dios lo conocía. Y Dios lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. O sea que le estaba dando un lugar, ¿verdad? Para que le siguiera y anduviera con él, pero él dijo, no, así no estoy de acuerdo. Muchos se alejaban, ¿verdad? Muchos se retiraban. Pero bueno, había Pedro, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Duro, que bueno, pues dijo, pues sí es duro, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, querido hermano, hermana? Es verdad, no hay otro. Si vuelves atrás, totalmente es para perdición. No hay otro camino. Nomás hay dos, el del cielo o el del infierno. O Dios con Dios o con el enemigo. Y bueno, y solamente nosotros que conocimos el evangelio estamos llamados para ser vencedores en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. No hay otro camino en esta vida que nos lleve a Dios. Solo Cristo, el Señor, solo su evangelio, solo su Espíritu Santo que nos guía para llegar al cielo. A veces la palabra de Dios se hace pues difícil, pero es segura y Dios es bueno. No nos obliga a caminar con Él. Dios no nos obliga a caminar con Él. Él siempre, ¿verdad? Nos da su palabra y dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Alabado sea Dios. Él quiere, ¿verdad?, que voluntariamente le demos su corazón. Dice la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón. Alabado sea Dios. ¿Qué pide Dios? Solamente el corazón, pero también dice que Él está a la puerta y llama. No nos quiere a fuerza,
Pero ya estando nosotros en el Evangelio, tenemos la bendición de gozar de su presencia, porque dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Porque muchos se comenzaban a retirar poco a poco. Ahí dice la Escritura y Jesús les dice a sus discípulos que él había escogido, quieren irse también, pero Pedro reconoció y dijo, no, tú tienes palabra de vida eterna y con él estaban seguros en la vida. Solo su palabra es segura y su palabra da vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que todo aquel que deje de mirar en la palabra de Dios puede perderse, ¿verdad? Pero necesitamos, ¿verdad? Que estemos seguros con Dios, porque ahí en el libro, ¿verdad? De Filipenses nos habla Pablo, ¿verdad? Que debemos estar firmes. Así es, todavía no hemos alcanzado. Nos habla acerca de que vamos, ¿verdad? A alcanzar esa corona de la vida eterna, pero estando firmes. Lo que Dios nos ha prometido, y mientras llegamos al cielo y proseguimos al frente, peleando la buena batalla que es de la fe. No tengamos miedo porque Dios va con nosotros y destruirá todo gigante, ¿verdad? Todo demonio. En Efesios 6, 10 al 18 es una escritura muy hermosa, ¿verdad? Todos aquellos que saben de la palabra de Dios nos habla acerca. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero nos dice estar firmes en el Señor, estar firmes, firmes, firmes. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Verá, nuestra lucha es contra potestades en los aires, gobernadores de las tinieblas, que Jesucristo ya venció. Están vencidos y nosotros podemos vencerlos si Cristo está con nosotros. Hermanos, por lo que hemos leído, la lucha es grande, pero nos aconseja la palabra de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? De cómo vivamos, de cómo queramos, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios y caminemos. En Hebreos, por último, Hebreos 10, 38 y 39 dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es palabra de Dios, no regreses porque no agradarás a Dios. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea Dios. Y con esto, ¿verdad? Acabamos este mensaje. Dice que nosotros no somos de los que regresan atrás. Dice, pero nosotros no somos, dice el apóstol Pablo, pero nosotros no somos de los que retroceden. Los que hoy escuchan, no retrocedan. Nosotros no somos de los que retroceden por el miedo, por el temor. Sabemos que Dios nos ha salvado y que Dios nos puede ayudar para acabar nuestra carrera, ¿verdad? Mientras vivamos en esta tierra, amando a Dios, adorando a Dios, sirviendo a Dios y glorificando el nombre de Jesucristo. Y recordemos, ¿verdad?, que Dios está con nosotros, pero tengamos mucho cuidado porque el diablo anda cual un rugiente buscando a quien destruir. No importa, ¿verdad?, quién sea, el enemigo quiere hacernos daño, pero hay poder en Jesús. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Aquí nos llevan unos mensajes que dice así. Hola, ¿puede orar por Aril y Santana? Dios le bendiga, siervo de Dios, lo escuchamos en el Ojite. Saludos para la familia Castillo y para toda la iglesia Filadelfia de la hermana Alma Chávez. Oración por toda mi familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, pues así es. Vamos a orar, dice, por la oración, ¿verdad? Para toda la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a orar por esta persona, Aril. Y también vamos a orar, ¿verdad?, por que Dios, ¿verdad?, nos haga firmes. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra que ha sido, Señor, buena para con nosotros, así como te dice tu palabra, que antes mandabas a tus siervos y profetas para que tu pueblo Israel obedeciera. También ahora tenemos, Señor, tu palabra en nuestras manos para saber cómo debemos andar y estar firmes en la fe, firmes en tu camino. Señor, que tu palabra sea, Señor, la que trabaje en el corazón, en la mente, en el alma de cada hermano que haya escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, ya que tu palabra
es vida eterna. Señor, levanta y da aliento a aquel que no lo tenga, por Jesucristo nuestro Salvador. También te pedimos, Señor, pide en oración por Aril y Santana. Señor, bendice, Dios eterno, a esta persona. Si se encuentran enfermos, te rogamos, mande sanidad a su cuerpo. Sí, Señor, si conocen tu palabra, que sean firmes y que sigan adelante. También te damos gracias, Señor, por la vida de esta iglesia, Filadelfia, de aquellos hermanos que nos escuchan, que escuchan esta radio. Te rogamos, Señor, para que tú les ayudes. Bendice a nuestra alma, nuestra hermana Alma Chávez, síguele ayudándole y dale de tu gracia, y que esa iglesia también siga adelante en el camino de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y nos escuchas. Gracias en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Bueno, pues así es, ¿verdad? Que Dios está con nosotros. Dios está con usted, querido hermano, hermana. La palabra de Dios ha sido hermosa y siempre es. Cuando esté desalentado, entonces usted acuda a Jesús. Cuando esté desalentado, acuda a Jesús, porque Él es el que da aguas que saltan para vida eterna. Alabado sea el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Pues con esto nos pasamos, ¿verdad?, a despedir. Que Dios les bendiga y les guarde, ¿verdad? Soy el hermano pastor Taurino Yáñez Hernández y bueno, les deseamos, ¿verdad?, lo mejor de lo mejor en este día. Y bueno, hacemos una invitación para aquellas personas, ¿verdad?, que no tengan algún lugar para donde congregarse, y si ya tienen un lugar donde se congreguen, congréguense a cada día para que escuchen la palabra de Dios. Si alguno no tiene, bueno, nosotros estamos ubicados ahí en la zona centro, ahí en la calle Pedro Antonio de los Santos, número 319, el templo se llama Jesús el Buen Pastor, miércoles a las 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y 5:30 de la tarde. Que Dios me los guarde y me los bendiga hasta el próximo lunes. Dios les guarde. Mi vida se acostumbró